Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la exposición de la palabra de Dios de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 127, versículos 3 al 5. Libro de los Salmos, capítulo 127, versículos 3 al 5. Libro de los Salmos, capítulo 127, versículos 3 al 5, hermanos. Así dice la palabra de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos, hermanos. Seas tú quien nos hable, Señor, en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor. Alúmbranos con tu palabra, Padre. Danos corazón sensible, Señor, para recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Háblanos a todos los padres, a todas las madres, Señor. Habla también a aquellos jóvenes, Señor, que tienen el deseo de contraer matrimonio. También habla a sus vidas, Señor, por favor, Padre. Pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema, hermanos, le he titulado Los hijos, los hijos. Dice el texto que leímos, Salmo 127, 3, dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. De entrada, hermanos, ¿qué es una herencia? Es un bien. Una herencia es un beneficio. Una herencia es una bendición. Las herencias, hermanos, siempre son dadas por amor. Prácticamente, digamos, el fundamento de una herencia, la raíz de una herencia, el motivo de una herencia es el amor. Es un bien, es un beneficio, es una bendición. Dice el texto, He aquí, herencia de Jehová son los hijos. La mayor herencia que Dios pueda darle a un matrimonio no son los bienes, no son las propiedades, no es el dinero, sino los hijos. Generalmente las herencias tienen un valor muy alto, y no porque lo sea en lo monetario, sino por lo que representa, lo que viene a significar, su valor sentimental. Dios, cuando una pareja contrae matrimonio, les entrega ese regalo, pone en sus manos ese regalo, sus hijos, ya sea que sean hijos biológicos o ya sea que sean hijos adoptados. Pero es un regalo el que Dios pone en sus manos. El texto dice, He aquí herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son herencia de Dios, son un regalo de Dios para tu vida. ¿Qué has hecho con la herencia que Dios te ha dado? ¿O qué hiciste con la herencia que Dios te dio? ¿Cuál ha sido el resultado de tu trabajo con esa herencia que Dios te dio? ¿Cuál ha sido el resultado de tu trabajo, de tu labor para con tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Porque hablando terrenalmente, materialmente, una herencia se valora mucho, se cuida, se protege. Generalmente las herencias vienen de los padres, otras veces vienen de algún familiar, de algún tío, de alguna tía, de algún abuelo, de alguna abuela, incluso de algún hermano, de alguna hermana. Las herencias materiales, terrenales, son dadas por algún hombre, por alguna persona, pero los hijos son herencia de Dios. Y debes estar consciente que Dios un día te va a pedir cuentas de tus hijos. Dios un día te va a pedir cuentas de esa herencia que te dio. Te va a pedir cuentas. Si te dio una herencia, 2, 3, 4, 5. Los hijos que te haya dado son herencia de Jehová. Y te va a pedir cuentas de esa herencia. Esa es la diferencia con la herencia que puedas recibir de tus padres o de algún familiar. Que ellos tal vez nunca en la vida te vuelvan a tocar el tema, ni a pedirte cuentas de esa herencia, porque tal vez ellos murieron antes de que tú tomaras una decisión con respecto a la herencia que te dieron.
Pero Dios sí te va a pedir cuentas de tu herencia. Dios sí te va a pedir cuentas de todas las herencias que te haya dado. O sea, de tus hijos y de tus hijas. Vivimos tiempo donde a los hijos, a los niños, se les ve como un estorbo. Muchas mujeres cuando quedan embarazadas, algunas hasta lloran de coraje, de impotencia, porque no querían quedar encinta, no querían quedar embarazadas. Y se lamentan y berrean, se molestan, se enojan, porque quedaron embarazadas. Porque al niño se le ve como un estorbo. Ya no voy a poder estudiar, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder comprar aquello, porque este niño me va a venir a representar un gasto. Este niño me va a venir a consumir mis ahorros. Este niño me ha cambiado la vida. Ahora tengo que hacerme la idea que ya no voy a alcanzar mis metas, mis propósitos, que ya no voy a comprar esto, aquello. Muchas parejas incluso deciden hasta por el aborto, porque ellos quieren disfrutar la vida, vivir como solteros, ir aquí, ir allá, sin tener que andar cargando con una pañalera, sin tener que andar cargando con una carriola, sin tener que andar cargando con un portabebé, sin tener que andar cargando con un bebé que llora, que pide biberón, que pide que lo aseen. ¿Cuánto se desprecia a los hijos? Los hijos han perdido tanto su valor que muchas parejas prefieren una mascota que a un hijo. Otras parejas, desde antes de casarse, ya decidieron, ya platicaron, ya hablaron y ya tomaron la decisión en común acuerdo de que no van a tener hijos. Más adelante, quién sabe cuándo, pero ahorita no. Ahorita hay que disfrutar la vida, hay que conocernos. Ahorita hay que pasear. Yo conozco muchas personas que han despreciado a los hijos, que por ningún motivo han querido tener hijos. Y el día que tomaron la decisión de tener un hijo, ya no pudieron. Porque los hijos para Dios son muy valiosos y cuando alguien los menosprecia, los desprecia, los rechaza, los ve como un estorbo, como un obstáculo, como un impedimento. El día que quieran tener hijos, ese día Dios les puede negar esa herencia. Imagínate si muchos papás cuando hablan con sus hijos, le dicen, oye hijo, te quiero dar esta herencia. Y el hijo le dice, no, yo no necesito nada de ti. Yo no quiero esa herencia. No me importa, no me interesa, no la quiero. Dásela a mi otro hermano. Y el papá dice, pues bueno. Pero pasa el tiempo y el hijo reacciona, recapacita y le dice, papá, fíjate que siempre sí quiero la herencia. Y el papá le dice, no, mijo, esto no es un juego. Tú ya me dijiste que no, ya se la di a tu hermano, ya hablé con él, yo no me puedo retractar, no me puedo echar para atrás. Muchas mujeres que han intencionalmente practicado un aborto, después ya no pueden tener hijos. Qué triste es que muchas parejas, prefieren una mascota, un gato, un perro, y tienen perrijos, y tienen gatijos, o cualquier otra mascota. Y se desviven por la mascota, hasta se duermen con su mascota. No quieren saber de hijos, pero sí de mascotas. Qué terrible es eso. Dice, herencia de Jehová son los hijos, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Fíjate nada más lo que dice. Cosa de estima el fruto del vientre. Oh, ahí te habla del valor de un niño, de un bebé, de una criatura para Dios. Para Dios los hijos valen mucho, son de mucho valor, imagínate. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es una tremenda bendición que una pareja, que un matrimonio pueda tener un hijo. Es una tremenda bendición. Es un tremendo bien que Dios le da a un matrimonio. Es un tremendo beneficio el que Dios le da a un matrimonio al darle hijos. Es una bendición enorme, porque a través de los hijos Dios te va a enseñar muchas cosas, así como una herencia terrenal, una herencia material. ¿Cuánto te llega a beneficiar? ¿Cuánto te llega a bendecir? ¿Cuánto te llega a cambiar la vida? Una herencia terrenal, una herencia material. Muchas veces sales de la pobreza por una herencia que te dieron. Otras veces
Pagas todas tus deudas con esa herencia. Sales de tus problemas económicos. Vivías una vida ahorcada en lo material, en lo económico, pero a causa de la herencia que recibiste, te liberaste de muchas angustias, de muchas tristezas. Pudiste pagar tus deudas. Cuando la Biblia habla de que los hijos son herencia de Jehová, te está hablando de que Dios va a utilizar esos hijos para tu beneficio, para tu crecimiento, para tu madurez, para la formación de tu carácter, para tu búsqueda de Dios, para tu crecimiento espiritual, para tu santificación, para tu dependencia de Dios. Por eso los hijos son una bendición. En cada etapa, desde que nacen, Dios los utiliza para tu beneficio, para tu formación espiritual, para tu crecimiento espiritual, para tu madurez, para ser tratado de parte de Dios, para moldear tu carácter, para el crecimiento de tu fe, tu dependencia de Dios, tu descanso en Él. Porque pues muchas veces el bebé se enferma y a veces no tienes dinero, o a veces el doctor no sabe qué tiene. ¿Y a qué te lleva esa situación de tu bebé? A que busques más a Dios, a que le clames, a que te humilles, a que confíes en Él, a que dependas de Él, a que descanses en Él. Pero luego el hijo va creciendo y al rato ya está en el kinder y tú te preocupas por su alma y clamas a Dios. O sea, qué bendición es un niño, que en cada etapa Dios lo usa para tratar contigo, para hacerte una persona más espiritual, para que tu cristianismo sea genuino, sea verdadero. Y luego cuando está en la primaria, en la secundaria, y que ves que empieza a aprender cosas que te preocupan, porque en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, no solamente van a aprender ciencia, matemáticas, física, historia, también van a aprender mucha maldad, a ver mucha maldad. Y cuando tú valoras su alma y te preocupas por su alma, tú clamas a Dios para que sea Dios quien guarde a tu hija, a tu hijo. Señor, guárdalo, cuídalo, protégelo. Porque por un lado sabes que no lo puedes meter en una burbuja, que no lo puedes encerrar en 4 paredes y privarlo de un derecho que él tiene, estudiar, trabajar, que no lo puedes privar de ese derecho. Tú sabes por un lado que él necesita estudiar, conocer la vida, necesita también él ver que necesita a Dios. Y al tú ver que es tentado, recibe muchas invitaciones al pecado, eso te lleva a orar, te lleva a buscar a Dios, te lleva a humillarte ante Dios, a derramar lágrimas. ¡Qué bendiciones es un hijo! Porque cuando tienes hijos tú sabes que estás obligado a ser ejemplo, a predicar con el ejemplo, a instruir con el ejemplo, a enseñar la vida que agrada a Dios con el ejemplo. Y eso te lleva a cuidar mucho tu vida espiritual, porque sabes que tus hijos te están mirando, te están observando y que van a imitar tu forma de vida. Por lo tanto, te esfuerzas, te esmeras y clamas a Dios para que tu vida sea una luz para ellos, para que tu vida sea ejemplo. ¿Entiendes por qué los hijos son una bendición? Porque en cada etapa de su vida, Dios te madura, Dios te trata, Dios pule tu vida, te lleva a una mayor búsqueda de Él, a una mayor vida de oración, a una mayor santificación, a un crecimiento espiritual. Luego, durante los 4 o 5 años de universidad, ¿cómo te pones a orar por Él? Porque sabes que ahí está más complicado todo. Que hay muchas cosas que Él no te puede decir y no te las va a decir por vergüenza o porque sabe que tú le vas a prohibir muchas cosas. Pero tú al estar buscando a Dios y al tener carga por tu hijo, por tu hija que ya está en la universidad, Dios te va a dar discernimiento y Dios te va a levantar muy de madrugada a orar por tu hija, por tu hijo, para que Dios lo guarde, lo cuide, para que su temor esté en Él. En cada etapa, tu hijo es una bendición, es un bien, porque estás consciente que vas a rendir cuentas a Dios por ese hijo. Estás consciente que vas a entregarle cuentas a Dios de tu hijo, de tu hija. Y por eso te humillas ante Dios, oras, clamas, suplicas. Termina la universidad, se mete al campo laboral
Y tú como madre, como padre, sigues orando, clamando por él. Tú oras para que Dios lo guíe en su trabajo, lo guarde, lo cuide, lo proteja. Porque tú sabes que aunque Él te ama y te respeta, hay muchas cosas que pueden estar pasando por su mente y su corazón y que tal vez no te las diga. Y eso te lleva a humillarte ante Dios, a orar, a clamar. Después viene la preocupación porque se case. Sabes que debe casarse, porque no es bueno que el hombre esté solo, porque ay del solo, porque mejores son dos que uno, porque mejores son dos que uno, porque ay del solo, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces te cargas por tu hijo, por tu hija, y empiezas a orar y a clamar a Dios para que Dios le provea, que Dios le provea a tu hija de un buen esposo, que Dios le provea a tu hijo de una buena esposa, que Dios le dé sabiduría, entendimiento, que no se vaya a dejar guiar por lo físico, sino por el corazón, que sea una persona que tema a Dios, que ame a Dios. Y después cuando llega el matrimonio, sigues orando por él, sigues orando para que Dios le dé sabiduría, entendimiento para guiar su matrimonio. Después vienen sus hijos, nacen sus hijos, y tú sigues orando para que Él pueda guiar a sus hijos en el camino de Dios. Y no dejas de advertirle, de amonestarle, de exhortarle a que busque a Dios, a que tema a Dios, a que camine con Dios. Continuamente procuras hablar la palabra de Dios a su vida, mostrarle su gran necesidad de Dios, hablarle de la importancia del temor de Dios en su vida. ¿Cuándo terminas de ser padre? ¿Cuándo dejas de preocuparte por tus hijos? Hasta que te mueras, hasta que ya no haya aliento en tu alma. Hasta entonces ya dejas de preocuparte por tus hijos. Pero buscaste intensamente a Dios porque querías entregar buenas cuentas a Dios. Oh, qué terrible es que muchos padres no están conscientes que van a rendir cuentas a Dios de la herencia que les dio. Qué triste es que muchos padres no están conscientes que Dios los va a llamar a cuentas para preguntarles por la herencia y los va a juzgar sobre lo que hicieron con esa herencia. Oh, qué triste es que muchos padres no oran por sus hijos, no tienen carga. Qué triste es que muchos padres están contentos y felices porque ya se les casó la hija, ya se les casó el hijo y creen que ya no tienen responsabilidad delante de Dios sobre esos hijos. Creen que ya se acabó su trabajo de padres. No, jamás se te va a acabar el trabajo de padre. Y tú tienes que ser sumamente responsable y diligente para estar orando por ellos, hablando con ellos, hablando la palabra de Dios, para que no se descarríen. Cuando los padres de verdad aman a sus hijos, cuando los padres de verdad oran por sus hijos, continuamente están hablando la palabra de Dios con ellos, y los hijos no se van a perder. Muchos padres no tienen carga real por sus hijos. Su carga y preocupación por sus hijos es casi nada. A veces sí oran por ellos, pero no los amonestan. Sabiendo que andan en pecado, no los reprenden, porque creen que ya están grandes. Pues es que ya son grandes, ya están casados, ya tienen hijos, ya tienen marido, ya tienen mujer. No, yo ya no les puedo llamar la atención. Yo ya no me puedo meter en sus vidas, en su espiritualidad, sí. En sus problemas matrimoniales, en su matrimonio, no te puedes meter, al menos que sea una situación de suma gravedad. Pero en lo espiritual, continuamente tienes que estar hablando con ellos. ¿Cómo estás con Dios? Preguntarles. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Te tienes que preocupar por su alma antes que por cualquier otra cosa. Te tiene que importar su alma, es tu hijo, es tu hija. Y debes de instarlos, exhortarles a que busquen a Dios, a que teman a Dios, a que se acuerden de Dios. No les puedes dar cancha libre. Tú tienes que ser como una piedra en el zapato de ellos, que estorbe sus maldades, sus pecados, su dureza. Continuamente tienes que estar hablando con tus hijos. Ese deber y esa responsabilidad jamás se va a terminar en tu vida, jamás. Mira cómo Jesús valoró a los hijos, a los niños. Marcos 10, 13 al 15. Marcos 10, 13 al 15. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 15. Marcos 10, 13 al 15 dice así: y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó: dejad a los niños venir a mí,
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí ves a unos adultos, y lo peor era que eran discípulos de Cristo, impidiendo que los niños fueran a Cristo. Y esto le indignó, le molestó, le enojó a Cristo, que los adultos estuvieran impidiendo, estorbando que los niños fueran a Cristo. ¿Cuánto le importa a Cristo la espiritualidad de los niños? Es grave, papá, que tú no ores con tus niños si están pequeños. Le molesta, le indigna, le enoja a Cristo ver a papás que no se preocupan por el alma, por la espiritualidad de sus hijos. Y máximo cuando están pequeños. Los padres que tienen hijos pequeños todos los días deben orar con sus hijos, leerles la Biblia, explicarles alguna historia bíblica, llevarlos a que crean en Jesucristo, que amen a Cristo. Jesús se enojó, se indignó al ver que los adultos estaban impidiendo que los niños fueran a Cristo. Papá, mamá, ¿oras con tus niños? ¿Todos los días oras con tus niños? ¿Hablas con ellos de Dios? ¿Cantas algún canto, alguna alabanza con Él? Si tú no lo haces, no debes dudar que Dios está enojado por tu actitud, que Dios siente profunda indignación a causa de tu indiferencia, de tu descuido, de tu irresponsabilidad, de la espiritualidad de tu hijo. No te importa, no te interesa la espiritualidad de tu hijo. Por eso no oras con él, por eso no lees la Biblia con él, por eso no le predicas con el ejemplo, por eso no le hablas la palabra. No importa qué tanto trabajo tengas, mamá, papá. Tu deber, tu responsabilidad delante de Dios es a los hijos, llevarlos a Cristo, orar con ellos, leer la Biblia con ellos, memorizarte un versículo con ellos, cantar alabanzas a Jesucristo con ellos, cimentarlos en la fe, fortalecerlos en la fe. A Cristo le importan mucho los niños, a Él le importan mucho los niños, le interesan los niños. Y Él te manda, te pide que tú instruyas a tus hijos en el camino de Dios. Enséñales la palabra. Si tú no lo estás haciendo, mamá, papá, estás faltando a Dios. Estás faltando delante de Dios. Estás falto. Y las cosas no van a ir bien en tu vida. Porque al estar Dios indignado contigo, las cosas no van a ir bien. ¿Quieres ver el valor que Abraham le daba a sus hijos? ¿Sabes quién fue el que dio testimonio sobre cuánto valían los hijos para Abraham? ¿Sabes quién fue el que dijo que para Abraham sus hijos valían muchísimo? A él le importaban mucho, se preocupaba mucho por la espiritualidad de sus hijos. ¿Sabes quién dio ese testimonio? Dios mismo. Dios mismo dio ese testimonio. Dios habló y dijo, para Abraham sus hijos son muy importantes. Le preocupa mucho el alma de sus hijos, la espiritualidad de sus hijos. Génesis 18:19. Génesis 18:19. Libro de Génesis capítulo 18 verso 19. Dice así, Génesis 18:19. Libro de Génesis capítulo 18 verso 19. Mira lo que está hablando Dios, el testimonio que está dando Dios de Abraham. Dice así, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué impresionante el testimonio que Dios dio de Abraham. Dios está diciendo, si algo le preocupaba a Abraham de sus hijos, si algo le interesaba a Abraham de sus hijos, era su espiritualidad. A él no le importaba que fueran millonarios, que fueran grandes hombres de negocio, que fueran empresarios. Para él lo material, lo terrenal pasaba a un segundo término. A Abraham, en primer lugar, le importaba la espiritualidad del hijo. Le importaba la espiritualidad de su familia. Le interesaba mucho la espiritualidad de sus hijos. Y Dios dijo, yo sé que Abraham nunca va a dejar de amonestarlos, de exhortarlos a que busquen a Dios, que guarden el mandamiento de Jehová, que vivan justamente, rectamente, para que Dios los pueda bendecir.
Abraham les decía a sus hijos, solo hay una clave, no hay muchas, no hay otras claves para que Dios pueda bendecir tu vida y para que Dios pueda cumplir sus promesas en ti. Solo hay una clave, solo hay una forma, hay una manera. Que busquen a Dios, que vivan justamente, rectamente, íntegramente, santamente, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Quieren que Dios los bendiga, hijos? ¿Quieren que Dios esté con ustedes? ¿Que Dios los guarde, los cuide, los proteja, los ayude, los bendiga? Búsquenlo. Delante de Él caminen santamente, íntegramente, puramente, rectamente, justamente. Abraham nunca dejó de predicarle a sus hijos, aunque ya eran casados y ya tenían hijos también. Abraham puso en primer lugar la espiritualidad de su familia. Papá, mamá, ¿en qué lugar está la espiritualidad de tus hijos? ¿Qué lugar ocupa en tu vida la espiritualidad de tus hijos? ¿Cómo puedes decir que te preocupa el alma y la espiritualidad de tus hijos cuando pasan semanas y no oras con ellos? No hablas la palabra de Dios con ellos, no tienes tu culto familiar. Tú mismo estás mal, papá, mamá. Tal vez tú mismo estás tibio, andas impío, andas mundano, andas mal delante de Dios. ¿Qué les espera a tus hijos? La condenación. Porque un papá impío, ¿hacia dónde va a conducir a sus hijos? ¿Hacia dónde los va a guiar? ¿Hacia el infierno? Un papá hipócrita, un papá mundano, un papá tibio, ¿hacia dónde va a conducir a su familia? ¿Hacia el cielo o hacia el infierno? Preocúpate por tus hijos. La prueba, la evidencia de que Dios quiere que tú te salves y que Dios quiere tu madurez, tu crecimiento, tu espiritualidad, es que te dio hijos. Porque viendo la terrible responsabilidad que tienes ante Dios por haberte dado hijos, se supone que eso te va a llevar a santificarte. Se supone que el simple hecho de ver a tus hijos, que son almas eternas, eso te va a llevar a buscar a Dios, a clamar ante Dios, a humillarte ante Dios. Porque te va a pedir cuentas Dios de tus hijos. Te va a pedir cuentas Dios. Qué sabio fue Abraham, que puso en primer lugar la espiritualidad de sus hijos. Papá, mamá, ¿qué lugar ocupa en tu vida la espiritualidad de tus hijos? ¿Te importa la espiritualidad de tus hijos? ¿Has hablado últimamente con ellos? Si ya son grandes, ¿les has preguntado por qué no asisten a la iglesia? ¿Los has exhortado, los has reprendido, les has llamado la atención, los has regañado porque no se paran en la iglesia? Cada domingo que no están en la iglesia, ¿te preocupas? Al día siguiente o el mismo domingo en la tarde vas a verlos hasta su casa. ¿Por qué no van a la iglesia? ¿No temen a Dios? ¿Qué no temen a que Dios los castigue? ¿Que les vaya mal en la vida? Es responsabilidad de los padres exhortar a los hijos, reprender a los hijos a que busquen a Dios. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te pares en la iglesia? El día que necesites a Dios no te va a responder. El día que quieras de Dios algo te va a dejar solo. Porque ahorita no te importa ni te interesa, pero el día de mañana tú lo vas a necesitar. El día de mañana tú vas a necesitar de Dios y ese día Dios te va a dar la espalda. Ese día Dios te va a dar la espalda, porque ahorita tienes muchos pretextos, muchas justificaciones, muchos peros para no pararte en la iglesia. Pero ante Dios no hay pero que valga. Y el día de mañana, cuando estés enfermo, cuando estés mal, cuando te esté yendo mal en la vida, vas a querer que Dios te escuche y te eche la mano, pero ese día Dios te va a dar la espalda. Así como tú ahorita le das la espalda a Dios y no te importa ni te interesa, los papeles se van a voltear. Ahorita ríete, búrlate y haz lo que quieras, hijo mío, pero el día de mañana te vas a acordar de mí. Más vale que se molesten y se enojen, porque los exhortas a buscar a Dios, a que los tengas en buena actitud contigo, pero a cambio de que no les dices nada de Dios. No seas cobarde, no seas cobarde. Ve la actitud de Job. Job capítulo 1 versos 2 al 5. Libro de Job capítulo 1 versículos 2 al 5. Libro de Job capítulo 1 versículos 2 al 5. Libro de Job capítulo 1 versículos 2 al 5. Dice así: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué era lo que Job hacía todos los días? Dice, los enviaba. Aquí los enviaba quiere decir, los llamaba. Sabía que sus hijos tenían sus fiestas en casa de sus hermanos. Mandaban a llamar a sus hermanas también. Y se la pasaban en familia. En familia se la pasaban como hermanos. Tenían sus convivios, sus fiestas, sus banquetes. En familia, como hermanos. ¿Qué problema podía haber? Que entre hermanos convivan. Que entre hermanos se inviten a comer y tengan su fiesta. ¿Qué problema había? No había ningún problema. Con todo eso, dice, y Job enviaba y los santificaba. O sea, quiere decir, Job los mandaba a llamar, les predicaba un sermón, tenía una reunión con ellos y los exhortaba, los reprendía, los llamaba a que buscaran a Dios. Y Job se ponía a interceder, dice, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, intercedía profundamente por cada uno de sus hijos y de sus hijas. Porque dice, ¿qué tal si pecaron? ¿Qué le preocupaba? Pues que hayan pecado contra Dios. Y Job sabía, si estos así se mueren, se van al infierno. Si estos se mueren, se van al infierno. Entonces los mandaba a llamar, tenía un culto familiar Job. Todos los días hablaba con ellos. Dice, de esta manera hacía todos los días. Y Job era un hombre de mucho trabajo, de muchos negocios, con mucho dinero. Pero después de todo, para él, para Job, lo más importante era el alma de sus hijos. No su dinero, no su trabajo, sus hijos. Para Job no era más importante sus negocios, sus empresas, sus fábricas. Para Job, lo más importante era el alma de sus hijos. Y los exhortaba, les predicaba, los llamaba a temer a Dios, los llamaba a buscar a Dios, los llamaba a que se santificaran, a que sirvieran a Dios. ¿Qué actitud tenía Job? No, Job no se hacía de la vista gorda. Job no era como muchos padres que de antemano saben que sus hijos andan mal, que andan en pecado, que andan en las obras de la carne, que andan de impíos, que andan de mundanos. Y muchos papás son como perros mudos para con sus hijos. Así dice el profeta Isaías, que hombres que deberían de ser los atalayas y los voceros de Dios, dice, por cobardía y por conveniencia, son perros mudos. Y así son muchos papás. Papá, mamá, tú eres el profeta de tus hijos, tú eres el predicador de tus hijos, tú eres el ministro de tus hijos, tú eres el sacerdote de tus hijos. Tú estás obligado a reprender el pecado de tus hijos. Job lo hacía todos los días, dice. Y de esta manera hacía todos los días. Así cierra el verso 5. Y de esta manera hacía todos los días. Todos los días Job se preocupaba por el alma, por la espiritualidad de sus hijos. Porque Job estaba consciente, si están en pecado, no hay vuelta de hoja, se mueren, se van al infierno. Papá, tú que conoces a tu hija, perfectamente la conoces. Conoces a tu hijo. Muchas veces los pecados de tus hijos son evidentes. La hipocresía, la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la impiedad. Está ante tus ojos, tú lo sabes. Tú claramente sabes que tus hijos andan mal, están mal. Dios te ha llamado a ser profeta de tus hijos. ¿Por qué callas? Papá, mamá, no seas perro mudo. Habla a tus hijos. Habla con ellos. Ve cómo le hacía Job. Ofrecía sacrificios por sus hijos. ¿Qué sacrificio vas a ofrecer por tus hijos? La oración, el ayuno, la intercesión, vigilias de oración, veladas de oración. Esos son los sacrificios que Dios quiere que ofrezcas por tus hijos. Y máximo cuando tú papá, tú mamá, tú sí conoces el pecado de tus hijos, pero te haces de la vista gorda.
Tú solito te imaginas que ya está bien, que ya arregló sus cuentas. No es cierto. Son imaginaciones tuyas. Tu hija anda en malos pasos. Tu hijo anda en malos pasos. Pero no quieres tocar el tema, porque no quieres herir susceptibilidades. No quieres tocar el tema porque no quieres crear un ambiente tenso. No quieres tocar el tema porque no quieres que te deje de hablar. No quieres que se vaya de casa. Job no se engañaba a sí mismo. Tenía su culto familiar, Job. Después de cada evento, Job, a ver, vengan para acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Los llamaba a cuentas, les predicaba, les hablaba. ¿Qué es lo que quiere Dios? Malaquías 4, 5 y 6. Aquí vemos el deseo de Dios para los padres. Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Papá, mamá, vuelve tu corazón a tus hijos. ¿Sabes por qué muchas veces te quedas callado ante sus maldades? ¿Sabes por qué no reprendes sus pecados? ¿Sabes por qué no los exhortas a buscar a Dios? Porque tu corazón no está en tus hijos. No tienes el corazón volteado hacia tus hijos. Realmente no los amas. Si los amaras, mira a Abraham. Si los amaras, mira a Job. Ellos pudieron hablar con sus hijos, exhortarlos, reprenderlos, amonestarlos, señalarles el pecado, poner el dedo en la llaga, porque ellos realmente amaban a sus hijos. Ve a Job intercediendo profundamente, intensamente por sus hijos, porque los amaba. Ve a Abraham, Dios mismo diciendo: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que busquen a Jehová, que teman a Jehová, que hagan justicia y juicio, para que haga Jehová venir sobre ellos lo que ha hablado. Dios quiere que vuelvas tu corazón a tus hijos, para que con prudencia, con sabiduría, hables con ellos. Después de ayunar, orar, velar, gemir, habla con tus hijos, exhórtalos a que busquen a Dios. Cuanto más si ya están casados y tienen hijos, no te preocupa que tu nieto va a llegar al infierno porque tú no exhortaste a tu hijo, a tu hija que buscara a Dios. Habla con tus hijos para que busquen a Dios, para que se acerquen a Dios. Vuelve tu corazón hacia tu familia. Veamos el ejemplo de Dios como Padre. El ejemplo de Dios como Padre. Hebreos 12, 5 al 8. Hebreos 12, 5 al 8. Hebreos 12, 5 al 8. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Hebreos 12, 5 al 8 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, ve el amor de Dios hacia sus hijos, hacia nosotros. ¿Cómo es Dios como Padre? Te dice que Dios como Padre, dice el verso 5, exhorta. Que Dios como Padre disciplina. Que Dios como Padre reprende. Que Dios como Padre, dice el verso 6, azota. El verso 5 y el verso 6 nos muestra el carácter de Dios como Padre. ¿Cómo es Dios como Padre? ¿Qué hace Dios con sus hijos? Dice: ¿ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo? Dios como Padre exhorta. Sigue diciendo, verso 5, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Al inicio del verso 5 dice que exhorta, ahora dice que disciplina. Sigue diciendo: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios como Padre reprende. Verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota. Entonces Dios como Padre exhorta, Dios como Padre disciplina,
Dios como Padre reprende y Dios como Padre azota. Ese es el ejemplo de Dios. El ejemplo de Dios como Padre. Preocúpate por el alma de tu hijo. Vuelve tu corazón a tus hijos, aunque ya sean casados. Exhórtalos a buscar a Dios. Repréndelos porque no buscan a Dios. Háblales y muéstrales lo mal que les va a ir por no buscar a Dios. Habla con ellos. Preocúpate por sus almas. Preocúpate, son almas eternas. Preocúpate por tus hijos porque son herencia que Dios te dio y te va a pedir cuentas de tus hijos. Ayuna por ellos. Ayuna por ellos. Haz veladas de oración por ellos, haz vigilias de oración por ellos. Con mayor razón si los ves que están endurecidos, que están llenos de amargura y de odio contra el Evangelio, que no quieren nada de Dios, con mayor razón debes estar ayunando por tus hijos y por tus hijas, clamando a Dios, intercediendo ante Dios por el alma de ellos. No los consecuentes en sus justificaciones, en sus pretextos, en sus excusas. Hazles ver que ellos son responsables de buscar a Dios, que les va a ir mal en la vida si no buscan a Dios. ¿Sabes por qué no has ayunado por tus hijos? Porque realmente no te importan sus almas. Papá, mamá, no te va a doler si de repente te enteras que tu hija, tu hijo murió en un accidente repentinamente y que andaba de impío, y que andaba bien impío, andaba bien mundano, que era un adúltero, un fornicario, un pornógrafo. ¿Vas a estar en paz? ¿Vas a estar en paz? Si sabes que murió en un accidente, si de repente te llega la noticia que tu hijo falleció, murió en un accidente, en un asalto, y tú de antemano sabías que tu hija no andaba bien. Tú de antemano sabías que tu hijo no andaba bien. Las cosas no estaban bien en su vida. Te va a doler mucho no haber orado por él. Te va a doler mucho no haber ayunado por esa hija, por ese hijo. No haber clamado ante Dios, no haberlo exhortado, no haberlo reprendido. Porque no quisiste que te dejara de hablar. Porque no quisiste que se fuera de casa. Porque no quisiste que te aislara, que te aplicara la ley del hielo, la ley del silencio. Y preferiste callar y no decirle nada. Pero vas a estar en paz, sabiendo que murió en pecado, sabiendo que muy probablemente su muerte fue tan repentina que no tuvo oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. ¿Vas a estar en paz, mamá? ¿Vas a estar en paz, papá? ¿Por qué no sigues el ejemplo de Job? ¿Por qué no sigues el ejemplo de Abraham? ¿Por qué no sigues el ejemplo de Dios mismo, que te narra y te describe cómo es Él como Padre, aquí en Hebreos 12, del 5 al 8? Te dice que exhorta, que disciplina, que reprende y que azota. Ama a tus hijos, papá. Con mayor razón si ya te dieron hasta nietos. Con mayor razón. Ama a tus hijos. Ama a tus hijos. Vuelve tu corazón a ellos. Vuelve tu corazón a tus hijos. Toma una decisión de volver tu corazón a tus hijos. De volverte a Dios de todo corazón. Para que Él te dé la carga por tus hijos, el amor por tus hijos. Cerremos nuestros ojos. Hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Haznos sensibles al alma de nuestros hijos. Haznos sensibles a la espiritualidad de nuestros hijos, Señor, de verdad, Padre. Haznos sensibles, Señor, por favor, Padre. Que podamos realmente amar a nuestros hijos con el amor con que tú, Señor, nos has amado. Que los podamos amar con el amor del Espíritu, que podamos ayunar por ellos, clamar por ellos, darnos por ellos, Señor. Por favor, Padre, que así sea. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino
de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Venga tu reino sobre mi casa, llénala, Jesús. Venga tu reino sobre mis hijos, llénalos, Jesús. Venga tu reino sobre mis hijas, llénalas, Señor. Venga tu reino sobre mi casa, llénala, Jesús. Venga tu reino sobre mis hijos, llénalos, Jesús. Venga tu reino sobre mis hijas, llénalas, Jesús. Llénalas, Jesús, de ti. Ayúdanos, Señor, a nosotros los padres de familia, a las madres de familia, que prioricemos la espiritualidad de nuestros hijos y de nuestras hijas, que prioricemos el alma de nuestros hijos y de nuestras hijas, porque el alma es eterna, y si la muerte los sorprende en pecado, se van al infierno. Que podamos orar por ellos, clamar por ellos, como intercedía Job por sus hijos, como fue Abraham para con su familia, Señor. Que te imitemos a ti como Padre. Sí, Señor, ayúdanos, ayúdanos, que podamos voltear nuestro corazón a nuestros hijos y amarlos realmente con el amor del Espíritu, el amor de Dios que prioriza lo espiritual, que prioriza el alma, y que por eso exhorta, disciplina, reprende y azota como Padre, por amor a sus hijos. Sí, bendito Dios, que sigamos tu ejemplo. Venga tu reino sobre mi casa, llénala, Jesús. Venga tu reino sobre mis hijos, llénalos, Jesús. Venga tu reino sobre mis hijas, llénalas, Jesús. Venga tu reino sobre mi casa, llénala, Jesús. Venga tu reino sobre mis hijos, llénalos, Jesús. Venga tu reino
hagas. Llénalas, Jesús. Llénalas, Jesús, de ti. Que seamos padres conforme a tu corazón, Señor. Que nos preocupe el alma de nuestros hijos. Que realmente estemos preocupados por su condición espiritual. Porque si mueren en pecado, si mueren repentinamente en un pleito callejero, si mueren repentinamente en un asalto, si mueren repentinamente en un accidente, se van al infierno. Por eso tenemos que hacer la labor de verdaderos padres, que los amemos con el amor del Espíritu, que sea el amor de Dios el que reine en nuestros corazones, para que podamos exhortarlos, disciplinarlos, reprenderlos y, si es necesario, azotarlos, como tú como Padre actúas y haces. Sí, Señor, ayúdanos a ser verdaderos padres, amar verdaderamente a nuestros hijos. Que así sea, Padre, que así sea. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.